patológico, ¿ya? Entonces, para eso les traje esto de las fuerzas de Starling. Obviamente, si hay vasodilatación, como sucede con el sujeto que tiene diarrea, vómitos o sangrado, al producirse vasodilatación de la arteriola aferente, lo que va a pasar es ¿qué cosa? Aumenta la presión hidrostática dentro del capilar y eso favorece o no la reabsorción. Y por lo tanto, recupero volumen, ¿no? Muy bien. Hoy día han estado más activos. Y estas dos diapositivas que vienen son simplemente para terminar la clase. Es el resumen de lo que hemos hecho, ¿no? Es un resumen, lo tienen también en sus copias. En el tubo proximal, ¿cuánto reabsorbemos de sodio? 65 a 67%. ¿Cuáles son los mecanismos? El antiporter sodio-hidrogenión, el cotransporte con aminoácidos, con glucosa, con fosfato y con lactato, todo en la pars convoluta. Y en la pars recta, ¿quién? El intercambiador sodio-hidrogenión sigue, pero tenemos el cloroanión. ¿Qué hormonas actúan acá? De acuerdo a lo que hemos visto en diapositivas anteriores: angiotensina 2, norepinefrina, epinefrina y dopamina. ¿De acuerdo? Muy bien. Habían dos cosas que quedaban pendientes de ayer. A ver quién se acuerda. Voy a revisar. Que les dije, lo vemos ver más adelante. ¿Cuál era? Una empezaba con D. ¿Y la otra? ¿Ah? ¿Qué? Es una de las alumnas más atentas, pero se inhibe cuando no tiene la respuesta correcta. Eso está mal. Cuando se equivoca igualito alguien. Tienen derecho a equivocarse. El hecho de tener el cartón en la mano, ahí sí no les permito que se equivoquen. Ahí sí se metía pata. ¿Cuáles eran las cosas que quedan pendientes? Se quedarán pendientes hasta el lunes, pues no se acuerdan ustedes. En el asa de Henle, entonces, mientras se van acordando qué cosa teníamos pendiente para explicar hoy día, el 25% del sodio era el transportador, un sodio, un potasio y dos cloros. ¿Quiénes actúan ahí? Angiotensina y aldosterona. En el túbulo distal, ¿cuánto se reabsorbe de sodio? 4%. El transportador cloro-sodio. Tanto en el asa de Henle como en el túbulo distal tenemos bloqueo de esos transportadores por diuréticos. Los diuréticos de asa, como la furosemida en el caso del asa de Henle, y los diuréticos tiacídicos en el túbulo distal. ¿Quiénes regulan esta reabsorción de sodio en el tubo distal? Aldosterona y angiotensina 2. Y por último tenemos al distal tardío o conector y el tubo colector. Aproximadamente 3% de la carga filtrada lo hace a través de canales de sodio que son manejados por dos mecanismos, ¿no? El mecanismo de aldosterona, ¿no? El mecanismo de aldosterona y la carga negativa que esto genera facilita la salida de potasio, y este canal epitelial es bloqueado por antialdosterónicos y por ahorradores de potasio, ¿se acuerdan? Como amilorida y triamperena. ¿Quiénes actúan aquí en los canales de sodio? Aldosterona a la cabeza, pero tenemos a los otros: péptido natriurético atrial, cerebral, urodilatín, uroguanilina, guanilina y la angiotensina 2. ¿Y encontraron qué cosa teníamos pendiente? Diuréticos. Cuando hablábamos de alcalosis metabólica. Ya, a ver si lo encuentran al lunes. Tienen hasta el lunes para encontrarlo. Y todavía les dije, lo vamos a ver mañana. Advertidos han venido, ¿ah? Se les fue. Y esto es para lo del agua, para terminar. ¿Cómo es el transporte de agua a lo largo del nefrón? Túbulo proximal, 67% pasivo, ningún efecto de hormona reguladora, es simplemente por la gradiente de concentración, gradiente eléctrica o por las fuerzas de Starling, ¿no? Son los tres que gobiernan el transporte de agua y solutos a este nivel. Asa de Henle, 15%. ¿Qué rama de Henle? La rama descendente delgada, porque a partir de la horquilla todo es impermeable hasta el final. Entonces, este es un movimiento pasivo simplemente por gradiente de concentración que se mueve el agua a través de esta rama descendente, no lo regula ninguna hormona. Túbulo distal es cero, nunca hay reabsorción con ninguna hormona, cero el túbulo distal, o sea, el antidiurético, túbulo distal, ni la mira.
El distal tardío y el colector, estos sí, reabsorben el 8 al 17% del agua, pero en presencia de ¿quién? De la hormona antidiurética o de los péptidos natriuréticos. El mecanismo de reabsorción es pasivo por gradiente de concentración, ya que este es en la zona profunda, en la zona ya medular, donde la gradiente osmótica pues favorece el pasaje de agua, siempre y cuando esos segmentos estén permeabilizados por estas hormonas, ¿no? Muy bien, entonces lo que les quedó pendiente lo veremos el lunes, no se acuerdan. Ah, por fin encontró. Ya, la hipercalcemia. Como ya hemos revisado ahora, ¿se acuerdan dónde está el antiporter sodio hidrogeniado, no es cierto? Ya lo ubicaron al antiporter sodio hidrogeniado en sus cabecitas. Está en el tubo proximal y está en el asa de Henle, ¿no es cierto? El antiporter sodio hidrogeniado, por efecto de la hormona paratiroidea, es bloqueado en un porcentaje bajo, pero es bloqueado. Si yo le quito el desbloqueo a la PTH, de la PTH, ¿qué va a pasar? Va a aumentar más ingreso de sodio y más salida de hidrogenión, ¿no es cierto? Y si yo saco hidrogenión, añado bicarbonato al plasma. Cuando yo tengo hipercalcemia, ¿cómo está la PTH? ¿Qué le va a pasar a la PTH? La bloqueo, ¿no es cierto? ¿Me están siguiendo? Ya. Y si bloqueo la PTH, ¿qué le va a pasar al antiporter sodio hidrogenión? Se desbloquea. Y si se desbloquea, entro más sodio, saco más hidrogenión a la orina, pero meto bicarbonato al plasma. Y genero alcalosis, ¿no es cierto? Ya. ¿Y cuál era el otro? Diuréticos. Antidiuresis no. Los diuréticos, porque producen alcalosis metabólica. Cuando yo tengo un diurético, ¿qué cosa es lo que produzco? Pérdida de sodio y de agua. Y entonces hay depresión de volumen. En depresión de volumen salen a trabajar los tres chismosos que ya ustedes conocen. ¿El simpático tendrá algún efecto en el equilibrio ácido-base? Ninguno. La angiotensina tampoco, porque solamente tiene que ver con el sodio. La aldosterona sí, porque se intercambia sodio con hidrogenión y con potasio. Entonces, al contraer volumen por efecto del diurético, lo que uno genera es una alcalosis metabólica hipocalémica si uno crónicamente da dosis altas, ¿no? Muy bien, qué bueno que se acordaron de lo pendiente. Listo, acá nos quedamos.